Pero lo que ocurrió aquella tarde de octubre de 2021 en una pequeña comunidad del interior de Nuevo México, en los Estados Unidos, cambió para siempre la vida de una mujer jubilada llamada Elvira Sandoval, y estremeció a todos los que, años más tarde, escucharían su historia. Aquella tarde parecía común. El silencio del desierto abrazaba las casas viejas y el viento arrastraba polvo fino que brillaba bajo la luz del sol. Pero justo cuando Elvira abrió el viejo cajón donde guardaba recuerdos que evitaba tocar, encontró algo que no debería estar allí: una fotografía parcialmente quemada, escondida entre papeles que no eran suyos. Al sostenerla entre sus dedos temblorosos, sintió que el corazón se le detenía. La imagen, aunque dañada, revelaba el rostro de un joven, un rostro que ella no veía desde hacía más de 17 años, un rostro que la vida, el destino y un misterio jamás resuelto le habían arrebatado. Pero lo que realmente la dejó sin aliento no fue la fotografía en sí, sino la sombra detrás del joven, una silueta distorsionada, inclinada sobre él, como si hubiera estado allí justo en el instante en el que la foto fue tomada. Una sombra que ella recordaba perfectamente, una sombra que no pertenecía a ninguna persona viva. Antes de continuar con esta historia que va a estremecerte de principio a fin, te invito a dejar tu like y suscribirte al canal, porque el final te va a sorprender de una manera que no imaginas. Y cuéntame en los comentarios desde qué país y ciudad nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde llegan estas historias que tocan el alma y despiertan secretos del pasado. Pero lo que ocurrió aquella tarde de septiembre de 2017 en un pequeño pueblo del interior de Andalucía no solo cambió la vida de una jubilada llamada María Luque, sino que terminó sacudiendo el corazón de toda la comunidad. Esta es una de esas historias que nos recuerdan que, incluso cuando el pasado parece enterrado, siempre existe una verdad esperando ser encontrada, y a veces aparece desde donde menos lo esperamos. María llevaba una vida tranquila desde que enviudó. Sus días transcurrían entre paseos por el mercado local, tardes de costura y recuerdos que prefería no tocar. Pero aquella tarde, mientras revisaba una vieja caja de objetos que pertenecieron a su madre, encontró algo que no debería estar allí: una fotografía quemada, ennegrecida por los bordes, como si alguien hubiese querido destruirla, pero no del todo. Al observarla con atención, María sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La imagen mostraba una figura desconocida, pero detrás de ella, en el fondo distorsionado por el fuego, se intuía un detalle que no debería existir, algo que no podía ser real, algo que pertenecía a una época que ella había intentado olvidar. Antes de continuar con esta narrativa que te emocionará de principio a fin, deja tu like y suscríbete al canal, porque te aseguro que el final de esta historia va a tocar tu corazón de una manera que jamás imaginaste. Y cuéntame en los comentarios desde qué país y ciudad estás viendo esta historia. Nos encanta saber hasta dónde llegan estos relatos de misterio y esperanza. El viento seco del desierto golpeaba suavemente las ventanas de la pequeña casa de adobe donde vivía María Delgado, una jubilada de 68 años que había pasado casi toda su vida en la comunidad hispana de El Camino del Sol, Nuevo México. Era un lugar tranquilo, una zona donde los días pasaban lentos. El sol siempre parecía más cercano y los secretos, cuando aparecían, solían quedarse enterrados bajo la misma tierra rojiza que rodeaba las colinas. Aquella tarde de septiembre de 2017, María llevaba horas limpiando el pequeño cobertizo detrás de su casa. Lo hacía cada otoño, pero ese año el aire se sentía diferente, como si el desierto respirara más hondo, como si el silencio cargara algo que esperaba ser encontrado. Mientras movía cajas viejas, sintió una punzada leve de nostalgia. La jubilación había llegado hacía 2 años, pero en lugar de descanso, le había traído un peso creciente: la ausencia irremediable de su hijo, Daniel, desaparecido hacía más de una década. Nunca encontraron nada, ni pistas, ni objetos,
Ni siquiera rumores sólidos, solo silencio. Un silencio tan profundo que, en ocasiones, parecía más cruel que la verdad misma. María suspiró, empujando una caja más hacia un rincón. Pero cuando su mano tocó una estructura de madera enterrada entre herramientas oxidadas, algo crujió. Un sonido diferente, hueco, antiguo. «¿Y esto?», murmuró. Retiró las herramientas y vio una pequeña caja de metal, negra por el tiempo y cubierta de polvo. La abrió con esfuerzo. Dentro había papeles quemados, restos de lo que parecían cartas, y un objeto más grande, doblado y ennegrecido. Era una fotografía, o lo que quedaba de ella. Las esquinas estaban chamuscadas, el centro parcialmente destruido por el fuego, pero la imagen aún mostraba un fragmento reconocible, un pedazo de paisaje desértico, una sombra humana y algo más, algo detrás de esa sombra que parecía oculto entre las llamas. María sintió que el corazón se le aceleraba sin explicación. Algo en esa foto le resultaba familiar. La sostuvo contra la luz. El sol del atardecer la atravesó, revelando más detalles, resaltando formas que el hollín había escondido. La jubilada entrecerró los ojos, acercándola a su rostro, y de repente, el aire alrededor pareció detenerse. Su respiración también, porque detrás de la silueta humana, parcialmente borrada por las llamas, emergía una figura que no estaba en primer plano, una figura imposible. Un rostro. María dio un paso atrás. Sus dedos temblaron. Era como ver un fantasma. El rostro no era nítido, pero la forma de los ojos, la barba corta, la curvatura de la mandíbula, todo coincidía. «Daniel», susurró. Era imposible. La foto parecía tener por lo menos 10 años, quizá más, y su hijo había desaparecido antes de eso, mucho antes. ¿Quién la había quemado? ¿Quién la había escondido en el cobertizo? ¿Y por qué nadie le había dicho nada? Sintió un vértigo tan fuerte que tuvo que apoyarse en una mesa para no caer. La foto temblaba entre sus manos. Justo entonces, un golpe seco la hizo girar hacia la entrada del cobertizo. «Hola», llamó con voz débil. No hubo respuesta. Solo el desierto respirando detrás de la puerta abierta. María salió al aire libre, estrechando los ojos para ver mejor. El sol descendía entre las colinas, proyectando sombras largas y alargadas. El viento movía la tierra en remolinos pequeños. No había nadie, pero al girarse para volver al cobertizo, vio algo que la heló. La puerta, antes completamente abierta, ahora estaba entrecerrada, como si alguien la hubiera tocado, como si alguien la hubiera empujado suavemente. María volvió a mirar el desierto. Silencio total. Ni un coche, ni un vecino, ni un animal, solo ella. Pero el cobertizo, algo dentro se había movido. Se sentía, como una presencia tenue, como un susurro. La jubilada tragó saliva y regresó al interior con pasos lentos. La caja de metal donde había encontrado la foto ya no estaba completamente cerrada. Estaba abierta, un poco más abierta que antes. María se arrodilló, con la respiración acelerada. Dentro había algo que no había visto la primera vez. Una esquina de papel sobresaliendo por debajo de los restos quemados. Lo tomó con cuidado. Era una nota escrita a mano. La tinta estaba corrida, el papel ondulado por la humedad y el tiempo. Pero la frase aún podía leerse claramente. «Si encuentras esto, no confíes en tu vecina». María sintió un frío intenso, como si el desierto entero hubiese desplazado su calor de golpe. Su vecina, Carmen Silva, la mujer que había vivido a un lado durante 15 años, la misma que la ayudó cuando Daniel desapareció, la misma que la consoló, la misma que le dijo que aceptara la realidad. Un pensamiento oscuro cruzó su mente. ¿Y si Carmen sabía más de lo que había dicho? ¿Y si ella tenía algo que ver con esa fotografía quemada? ¿Y si el secreto de Daniel estaba más cerca de lo que María imaginaba, justo detrás de la pared que separaba sus casas? El desierto volvió a soplar con fuerza. La puerta del cobertizo se cerró de golpe. María apretó la fotografía y la nota contra su pecho. Por primera vez en muchos años, no sintió tristeza. Sintió miedo.
Y sobre todo, una certeza. La verdad no estaba enterrada en el desierto. Estaba justo al lado, a pocos metros, dentro de la casa de su vecino. La casa de Rosa Martínez siempre había sido un refugio silencioso, un espacio donde el tiempo parecía detenerse entre muebles viejos, fotografías familiares y el aroma constante de café recién hecho. Pero aquella mañana de septiembre, ese silencio habitual se volvió extraño, pesado, casi incómodo. Rosa no podía apartar la mirada de la fotografía quemada que había encontrado detrás del mueble. La sostenía entre las manos como si fuera un objeto vivo, como si en cualquier momento fuera a abrir los ojos y explicarle por qué había estado oculta tanto tiempo. La imagen, aunque quemada en las esquinas, mostraba claramente a una persona, un rostro masculino, un rostro joven, y aunque no se veía completo, había algo que le oprimía el pecho. Los ojos, esos ojos, los había visto antes, pero no quería aceptarlo. No todavía. Respiró hondo, intentando controlar el temblor en sus manos. Caminó hacia la ventana y la abrió, dejando que el aire del desierto fresco entrara en la habitación. El cielo estaba despejado, como casi todos los días en el interior de Nuevo México, pero aquella luz parecía distinta, más intensa, más reveladora. «Esto no puede ser», murmuró Rosa llevándose una mano al pecho. La fotografía tenía marcas de quemaduras profundas, como si alguien hubiera intentado destruirla deliberadamente. Sin embargo, la parte central, el rostro, había sobrevivido, como si el fuego hubiera querido dejar un mensaje. Se apartó de la ventana y volvió a sentarse en la mesa. Sabía que no podía ignorar esa imagen. Algo dentro de ella, una mezcla de intuición maternal y una inquietud imposible de describir, le decía que ese hallazgo no era casualidad. Mientras contemplaba la fotografía, su mente volvió 15 años atrás, al día más devastador de su vida, cuando su hijo Daniel desapareció sin dejar rastro. Un silencio espeso se apoderó de su pecho. Recordó una frase que su propia madre decía: «Las cosas que se pierden, vuelven cuando ya estamos listos para verlas». Rosa cerró los ojos y apretó la fotografía entre los dedos. ¿Era eso lo que estaba pasando? Ese mismo día, decidió visitar a su vecina más cercana, María Herrera, una mujer 2 años menor, amable y conocida por ser alguien que siempre estaba al tanto de todo lo que ocurría en la comunidad. Rosa tocó la puerta. María tardó unos segundos en abrir, y cuando lo hizo, su expresión se tensó al verla. «Rosa, ¿tan temprano? ¿Pasó algo?» Rosa no respondió de inmediato. La miró fijamente, intentando detectar alguna reacción antes de mostrarle la fotografía. «Encontré esto en mi casa», dijo finalmente, levantando la imagen quemada. Estaba escondida, detrás de un mueble que casi nunca muevo. María palideció. Fue solo un segundo, una fracción mínima de gesto, pero suficiente para que Rosa lo notara. «¿Tú reconoces a esta persona?», preguntó Rosa sin rodeos. María tragó saliva y apartó la mirada. «No, yo no estoy segura. La imagen está muy dañada». Rosa sintió una punzada de desconfianza. Su vecina no era buena mintiendo. «¿Por qué reaccionaste así al verla?», insistió con suavidad, pero firme. María entrecerró los ojos, nerviosa. «Rosa, hay cosas del pasado que es mejor no tocar». «¿El pasado de quién?», preguntó Rosa acercándose un paso. María retrocedió, apretando las manos. «Del tuyo, del mío, del de todos en este vecindario». Rosa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué estás tratando de decirme, María?». Durante varios segundos, la vecina permaneció en silencio. Finalmente, suspiró profundamente y dijo: «Entra, te lo explicaré, pero no aquí afuera». La casa de María era similar a la de Rosa. Paredes de adobe, techos bajos, objetos antiguos y olor a café recién hecho. Pero el ambiente era distinto, más oscuro, como si cargara años de secretos jamás dichos. María cerró las cortinas y se sentó frente a ella. «Rosa, sé que nunca hablamos de esto, pero el día que Daniel desapareció, yo vi algo». Rosa sintió un latido fuerte en el pecho. «¿Qué viste?». María se llevó una mano a la boca, como si estuviera recordando algo que había intentado borrar durante años.
Esa noche, salí para traer el perro que no dejaba de ladrar. Y lo vi. Corría por la calle, con una mochila en el hombro. ¿Mi hijo? Rosa casi gritó. María asintió lentamente. Sí, pero no estaba solo. El corazón de Rosa se detuvo. ¿Quién estaba con él? María dudó. Miró la fotografía quemada. La persona de esa foto. Rosa sintió que el mundo se le desmoronaba. Las paredes parecían moverse, estrechándose, empujándola. Pero antes de que pudiera hablar, María continuó. Intenté seguirlos, pero doblaron hacia la antigua carretera y desaparecieron entre los árboles. Quise decirte, pero tenía miedo. Algo en ese hombre... Rosa, sus ojos no eran normales. Rosa bajó la mirada hacia la fotografía. Los ojos del hombre quemado en la fotografía. Esos ojos que conocía. Esos ojos que la perseguían desde hace 15 años. ¿Por qué no dijiste nada? Preguntó Rosa con lágrimas que pugnaban por salir. Porque no fue lo único que vi, reveló María temblando. 2 semanas después, alguien entró en mi casa. Alguien buscaba algo. Revolvieron cajones, rompieron cosas, y cuando salí al patio, encontré una foto como la tuya, también quemada. Rosa sintió un escalofrío subiéndole por la nuca. ¿La guardaste? María negó con la cabeza. No, me asusté tanto que la quemé por completo. Tenía miedo de que algo o alguien regresara. Rosa se incorporó lentamente. Ahora estaba segura de algo. La fotografía que encontró no era un accidente. Alguien la había puesto allí. Alguien quería que la encontrara. María, si mi hijo se fue con ese hombre, ¿por qué nunca regresó? ¿Qué pasó esa noche? María respiró hondo. No sé exactamente, pero escuché rumores sobre un grupo que operaba en la carretera vieja. Personas que convencían a jóvenes a irse con ellos. Personas que no querían ser buscadas. Rosa sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Estás insinuando que Daniel fue tomado? No lo sé, pero hay algo más, dijo María levantándose y abriendo una gaveta secreta en la pared. Encontré esto hace unos días, y creo que te pertenece. Sacó un pequeño objeto envuelto en tela. Cuando Rosa lo abrió, casi dejó caer todo. Era un fragmento de la misma fotografía quemada, con una esquina intacta. En la esquina había un número, 120917, la fecha exacta del día en que su hijo desapareció. Rosa se llevó las manos al rostro. Esto no puede ser casualidad. No lo es, dijo María. Y tengo miedo, Rosa, mucho miedo, porque anoche escuché ruidos en mi patio otra vez. Rosa levantó la cabeza, alarmada. ¿Qué ruidos? María tragó saliva. Pasos, y alguien susurró mi nombre. Pero cuando miré, no había nadie. Rosa sintió que algo frío se instalaba en su pecho. La fotografía quemada, el hombre desconocido, la desaparición de su hijo, los ruidos en la noche, la fecha escondida, todo apuntaba a una única conclusión. Alguien había regresado, alguien que no quería ser visto, pero que estaba dejando señales. Y Rosa entendió algo más. La fotografía que encontró no mostraba la verdad completa, solo el comienzo. La noche cayó sobre el pequeño pueblo del interior de Nuevo México como una manta espesa, silenciosa y casi sagrada. Rosa cerró la puerta de su casa con doble llave, aunque nunca había sentido la necesidad de hacerlo antes. El hallazgo de aquella fotografía quemada había despertado algo que llevaba años enterrado, algo que prefería no recordar, pero que ya no podía evitar. Encendió la lámpara antigua del salón, la misma que perteneció a su madre, y la luz cálida iluminó los bordes chamuscados de la foto. Rosa la sostuvo frente a sí, tratando de ignorar el temblor de sus manos. ¿Qué estabas tratando de decirme?, susurró. El rostro de su hijo, Samuel, aparecía parcialmente intacto. Una sonrisa suave, la mirada que siempre se perdía en el horizonte, y el lunar pequeño cerca de la ceja derecha. Ese detalle bastó para que las lágrimas comenzaran a formarse. Pero lo que la dejaba sin aliento no era la imagen del muchacho, era lo que había detrás. Una silueta oscura, una figura alta que parecía emerger desde el fondo de la fotografía.
No tenía rostro claro, pero la postura, la distancia, la forma en la que se inclinaba hacia el joven, no era alguien desconocido, era alguien que Rosa había visto antes, alguien que no quería volver a ver jamás. La jubilada respiró hondo y dejó la fotografía sobre la mesa. El silencio de la casa se volvió más denso. Avanzó hasta la ventana y miró hacia la calle. No había movimiento, ni personas, ni autos, solo una brisa leve que levantaba polvo del camino. Entonces, la sensación volvió. Ese leve peso en el aire, esa presencia en la nuca, como si alguien la observara desde muy cerca. No es posible, murmuró, llevándose una mano al pecho. La misma sensación que había tenido el día que Samuel desapareció. Retrocedió lentamente y tomó asiento frente a la mesa. La fotografía quemada parecía observarla, como si esperara a que ella recordara algo importante. Suspendiendo la respiración, Rosa tomó el borde chamuscado y lo levantó contra la luz. Fue entonces cuando comprendió algo. La quemadura no era accidental. Alguien había intentado borrar la figura detrás. Alguien no quería que ella la viera. Y ese alguien vivía muy cerca. A la mañana siguiente, Rosa decidió visitar a la única persona que aún conservaba recuerdos claros de Samuel. La vecina, doña Emilia. Era la mujer más antigua del vecindario, con casi 80 años, ojos tan agudos como los de un halcón y memoria prodigiosa. Si alguien sabía algo sobre el pasado, era ella. Rosa caminó hasta la casa contigua, tocó la puerta de madera vieja y esperó. Nada. «¿Emilia? ¿Estás ahí?», preguntó suavemente. La puerta se abrió apenas, chirriando, pero nadie apareció. Un olor tenue a incienso y madera húmeda salió al encuentro. «¿Emilia?», repitió entrando con cautela. La casa estaba en silencio, demasiado silenciosa. En la sala principal, Rosa notó un cuaderno abierto encima de la mesa y varios papeles esparcidos. Había también velas apagadas y un marco de foto boca abajo. El corazón de Rosa dio un vuelco. «¿Qué estás haciendo aquí, Rosa?», dijo una voz desde la entrada. Rosa se giró, sobresaltada. Allí estaba Emilia, su figura pequeña, su cabello canoso recogido en un moño, y su expresión seria, como si ya supiera por qué la jubilada había venido. «Necesito hablar contigo», dijo Rosa tratando de sonar firme. «Encontré una fotografía de Samuel, y había algo detrás que no entiendo». El rostro de Emilia palideció un poco, apenas perceptible, pero suficiente. «Ven», dijo al fin, moviendo la mano para que se sentara. Rosa obedeció. La vecina tomó asiento frente a ella y, con un suspiro profundo, cruzó las manos sobre la mesa. «Rosa, hay cosas del pasado que no deberíamos desenterrar», murmuró, «pero veo en tus ojos que ya empezaste, y no te detendrás». «Necesito saber», dijo Rosa. «Encontré la fotografía en mi jardín quemada. No fue el viento. Alguien la dejó allí». Emilia cerró los ojos con pesar. «Sí, alguien la dejó. Porque alguien quiere que recuerdes, o que tengas miedo», dijo en voz baja. Rosa sintió un escalofrío. «¿Quién?». Emilia abrió los ojos lentamente. «Antes de responderte necesito ver la fotografía». Rosa la sacó de su bolso y la deslizó hacia ella. Emilia la sostuvo con cuidado, como si fuera un objeto peligroso. La observó largo rato. «Lo sospechaba», murmuró finalmente. «¿Qué sospechabas?», preguntó Rosa impaciente. Emilia levantó la vista. La figura detrás de Samuel no es una sombra cualquiera. Era Héctor. Rosa sintió que el mundo se detenía. «¿Mi cuñado?». «Pero él murió hace más de 20 años». Emilia negó con la cabeza. «No murió. Eso fue lo que todos creímos. Pero desapareció, igual que Samuel». La jubilada se quedó sin palabras. Un temblor le recorrió las manos. «¿Estás diciendo que Héctor estuvo cerca de mi hijo antes de que desapareciera?». Emilia apretó los labios. «No solo eso. Él estuvo viéndolos durante meses, observándolos, siguiéndolos desde lejos. Lo recuerdo porque lo vi una noche, frente a tu casa. Cuando fui a alertarte al día siguiente, Samuel ya no estaba». Rosa sintió un vacío abrirse en su estómago. «¿Por qué no me dijiste?». Emilia bajó la mirada.
Porque tenía miedo. Porque me lo prohibieron. Rosa se inclinó hacia adelante. ¿Quién te lo prohibió? La vecina tragó saliva. Su esposa. Rosa sintió un golpe en el pecho. ¿La hermana de mi esposo? ¿Mi propia cuñada? Emilia asintió lentamente. Ella sabía cosas que nadie debía saber. Cosas sobre Héctor, sobre su obsesión y sobre lo que pasó antes de que él desapareciera también. Rosa apretó la fotografía entre los dedos con fuerza. ¿Qué estás diciendo, Emilia? La anciana la miró con ojos cansados. Estoy diciendo que esta fotografía quemada no es un mensaje del pasado. Es un aviso de que lo que comenzó hace 20 años está volviendo ahora. A Rosa se le heló la sangre. En ese instante se escuchó un ruido fuerte en la puerta, un golpe seco. Las dos mujeres se quedaron inmóviles. Otro golpe, más fuerte. Emilia susurró: «No abras, no a esta hora». Pero Rosa ya sabía quién estaba afuera. Lo sabía desde el momento en que vio la sombra detrás de Samuel. La figura de su cuñado, el hombre que todos creían muerto, la sombra que había regresado. Golpeó por tercera vez, un golpe que sonó como una advertencia. Y Rosa entendió una cosa: la fotografía no era una pista, era una llamada de alguien que nunca se fue. La noche cayó sobre el pueblo como una capa pesada, silenciosa y húmeda. Las farolas de la plaza proyectaban círculos pálidos en el empedrado, y la brisa traía consigo el olor lejano de la madera quemada y de la leña en los hogares. Rosa Martínez cerró la puerta de su casa con más cuidado del habitual, como quien sella un pacto consigo misma antes de partir. Tenía la fotografía chamuscada dentro de un sobre, envuelta en una tela de lino que olía a lavanda y a polvo. También llevaba consigo las notas que había tomado, los nombres que había escrito con caligrafía temblorosa y, sobre todo, la certeza de que ya no podía retroceder. Durante días había seguido una estela de indicios: la vecina Carmen que recordaba una disputa a gritos, el reloj de la iglesia que marcaba una hora diferente en la fotografía quemada, la casa donde la foto había sido encontrada, la casa de la tía Rosario, con su puerta entreabierta la última vez que alguien la vio. Mientras avanzaba por la calle estrecha hacia la parte baja del pueblo, Rosa repetía mentalmente las preguntas que no dejaban de clavarle el alma. ¿Por qué alguien habría querido borrar ese rostro? ¿Qué significado tenía el mensaje escrito a lápiz al reverso de la foto? ¿Y qué relación podría tener todo eso con la desaparición de su hijo Miguel? Caminó sin prisa, consciente de cada sonido: el chirrido de una persiana, el murmullo de voces apagadas detrás de una ventana, el paso de un perro. La casa de Rosario estaba en la última manzana antes de la ribera, con la fachada agrietada por el sol y las tejas desordenadas. Cuando llegó, Rosa la encontró tal y como la había imaginado: la puerta entreabierta, una lámpara encendida en la sala y el humo, apenas perceptible, que se escapaba por la rendija del cuarto trasero. Todo olía a cerrado y a algo que se había querido ocultar. «Rosario», llamó Rosa en voz baja, apoyando la palma en el marco de la puerta. «Soy Rosa. ¿Estás?» Silencio. Luego, pasos cansados acercándose. Apareció la figura de su tía, delgada, con el pelo recogido en un moño y una manta sobre los hombros. Sus ojos eran un mapa de cansancio, pero al verla a Rosa se iluminaron con sorpresa y por un instante con una sombra de remordimiento. «Rosa, hija, ¿qué haces a esta hora?», preguntó la mujer con voz rasposa. «Necesito hablar contigo», dijo Rosa sin rodeos. «Es sobre la fotografía que encontré en tu casa». «La quemaste, ¿verdad? ¿Por qué había una foto de Miguel allí?». El rostro de Rosario palideció. Cerró los ojos un segundo como si hubiese tragado un trozo de memoria insoportable. «No la quemé yo, Rosa», susurró. «La encontré así, junto a la chimenea, entre las cenizas. Pensé que era mejor olvidarlo». La distancia entre ellas se llenó de palabras no pronunciadas. Rosa percibió que había una historia mayor detrás de ese gesto. No la casualidad de una foto chamuscada, sino la intención de hacerla desaparecer. «¿Quién más lo sabía?», insistió Rosa. «¿Alguien vino a tu casa? ¿Volvieron a hablar de Miguel?». La tía respiró con dificultad, y por primera vez desde que comenzó la búsqueda,
Habló con detalles que eran como pequeñas bombas de verdad. Hace 3 semanas vino un hombre, dijo. Preguntó por objetos antiguos, viejas fotografías, cosas que la gente guarda por nostalgia. No dijo su nombre. Pagó bien por silencio. Trajo una caja envuelta en papel marrón y la dejó. Yo la escondí porque temía que lo que guardaba pudiera hacernos daño. Rosa sintió como una parte de su temple se desmoronaba. Una caja, un pago por silencio. ¿Quién podía temerle a una foto? ¿Y qué había en esa caja? Preguntó casi con voz de niño. Rosario negó con la cabeza. No lo toqué. Solo escuché voces. Fue por la noche. Uno habló con acento que no era del pueblo. El otro tenía la voz de alguien que sabe demasiado de los secretos de la gente. Rosa apoyó la frente contra la madera, tratando de ordenar el rompecabezas. Esa información, por pequeña que pareciera, le daba un punto de partida. Había visitantes foráneos interesados en recuerdos rotos. No era un simple recuerdo familiar. Era algo que alguien quería borrar o poseer. ¿Puedes llevarme a la parte de atrás?, pidió Rosa. ¿Dónde encontraste las cenizas? Rosario la condujo hasta la chimenea. En la repisa había cenizas, trozos de papel reducido a carbón y un botón negro que aún conservaba la marca de un abrigo viejo. Rosa se agachó, metió los dedos entre la ceniza y sacó un fragmento. El borde de una fotografía, con una esquina intacta donde se leía una fecha que comenzó a arderle la vista. 12 de septiembre de 2016. Esa fecha, murmuró Rosa. Fue la última vez que vieron a Miguel en aquel bar del muelle. ¿Lo recuerdas? Rosario asintió. Su rostro se llenó de una mezcla de dolor y culpabilidad. Lo recuerdo, dijo. Hubo una pelea. No supe del final. Y después vinieron a preguntarme. Pero yo entrené mi silencio por miedo. El silencio del pueblo, que Rosa empezaba a comprender, no era solo por cobardía. Había miedo real. Miedo de hombres que podían pagar por recuerdos. Miedo de secretos que podían quebrar vidas. Esa noche Rosa no volvió a casa. Se quedó en la sala de la tía Rosario, mirando las sombras que la chimenea imprimía en las paredes. Las piezas se estaban moviendo, pero aún faltaba la pieza central, la identidad del hombre que pagó, y por qué un rostro tendría sentido para él. A la mañana siguiente Rosa decidió que debía arriesgar más. Convocó a aquellos en quienes confiaba. Su sobrina Elena, Raúl, un antiguo amigo de Miguel que conocía los barcos y a la gente del puerto, y la dueña del bar, Lucía, que había presenciado muchas conversaciones que las paredes no se animaban a repetir. Se reunieron en la plaza, al abrigo de las miradas curiosas, y compartieron lo que sabían. Era una alianza pequeña, sin glamour, pero con un propósito: seguir la pista del dinero y de la caja. Si alguien pagó por la foto, podemos rastrear a quién pagó, dijo Raúl con voz grave. La gente del puerto escucha las voces del dinero. Si ese hombre dejó una caja y pagó en efectivo, hay quienes recuerdan el tipo de billete, la conversación, el vehículo. Rosa los miró a todos con gratitud. Tenía miedo, sí, pero también una determinación cristalina. Ya no dejaría que el pasado le fuera arrebatado por manos que no querían soltarlo. Empezaron por el bar del muelle. Lucía, que conocía el trajín de los marineros, recordó la noche de la pelea y también un coche negro que frenó en la madrugada. Un señor alto bajó del vehículo, habló con acento extranjero, dijo ella, y preguntó por otras fotos, por registros de la gente del pueblo. Lucía no lo atendió, le dio mala espina, pero el coche no pasó desapercibido. Había una matrícula con números de la ciudad capital, dijo Raúl mirando al mapa. Puedo averiguar si alguien del puerto lo recuerda. Había 2 hombres, uno con acento duro, otro más reservado. Pagaron por silencio. La conversación era un mosaico de recuerdos. Cada palabra encajaba como un astro en la constelación que Rosa ya veía formarse. Había personas que recorrían pueblos pequeños, recolectando imágenes, documentos, objetos, porque en esos objetos anidaban otras vidas y códigos, y con ellos tal vez
información que podía comprar intención o tomar presencias. A mediodía, Raúl regresó con una noticia. El coche había sido visto nuevamente en la carretera que llevaba a la bodega municipal, y el concesionario local recordaba haber vendido una caja de madera especial a un desconocido hacía pocas semanas. Ese dato era, nuevamente, una pequeña victoria. Pensó en el nombre de la bodega como un vínculo, y el vínculo le llevaría a Rostros. Esa misma tarde, Rosa decidió hacer lo que más temía: enfrentarse a la lista de quienes podrían tener poder suficiente para forzar el silencio. Fue al ayuntamiento, donde Roberto, el secretario municipal, le facilitó listados de permisos y entradas. No encontró un nombre que la iluminara, pero sí constancias de visitas, camiones con carga sin declarar, movimientos en horarios nocturnos, un patrón de entradas y salidas que no cuadraba con el comercio habitual. Rosa comenzó a sentir que la red que la había silenciado no era pequeña ni casual. Había actores que parecían usar el pueblo como un tablero. Cuando volvió al bar esa noche, una figura la esperaba en la puerta. Era Lucía, con un gesto que mezclaba advertencia y cansancio. «Rosa», dijo la mujer con voz queda, «hablé con alguien que no suele hablar». Viejo Jaime, el que solía tomar café a las 4, recordó un nombre: Álvarez. Dijo que lo escuchó en una charla de marineros. Álvarez suele aparecer cuando hay cargamentos que nadie pregunta. Si ese nombre aparece en tu libreta, ten cuidado. El nombre resonó en la cabeza de Rosa, no porque sonara raro, sino porque en cada pueblo hay un apellido que trae sombras. Se lo apuntó con mano firme: Álvarez. La noche siguiente, cansada y con el corazón apretado, Rosa salió a caminar sola por la ribera. Miró el río y pensó en la fragilidad de las fotos, en cómo un trozo de papel podía contener tanto peligro y tanto consuelo. Pensó en su hijo Miguel y en la última vez que lo vio, alejándose con un abrigo que olía a gasolina y a puerto, prometiendo que volvería a cenar. El destino la impulsó a pasar por delante de la casa del antiguo depósito de madera, un lugar que ahora funcionaba como taller de reparaciones pequeñas, y ahí vio algo que la dejó sin aliento. A través de la ventana, un hombre con la espalda inclinada, revisando un objeto envuelto en papel marrón. El hombre tenía el gesto de quien rompe sellos con nostalgia, pero sobre su hombro estaba colgada una chaqueta que le resultó conocida. La misma marca que Miguel quería comprar hacía años. La misma que Miguel había usado en una foto que tenían en la familia. Rosa contuvo el aliento. Reconoció la forma de caminar, una pequeña cojera que Miguel había heredado al caerse en una máquina cuando trabajaba de joven. Pero no podía ser. Su hijo no podía estar allí, convertido en sombra de algo que la noche no quería explicar. Aún así, la intuición ardió en ella con fuerza. Se acercó, con pasos que la hicieron sentir años más joven y más frágil al mismo tiempo. Tocó la puerta con delicadeza. «Hola», dijo. «¿Puedo hablar?» El hombre levantó la vista. Sus ojos eran claros, y por un instante, Rosa creyó ver en ellos un brillo conocido. Pero la mirada se volvió dura, distante. «¿Qué quieres?», preguntó con voz cortante. «Solo hablar», respondió Rosa. «Vine por una fotografía que apareció en mi casa. Sé que puede sonar loco, pero necesito respuestas». El hombre la observó un largo tiempo. Luego, sin demasiada cortesía, la invitó a pasar. Dentro, el taller olía a aceite y a madera. Había herramientas colgadas en la pared, piezas metálicas en una mesa y la caja envuelta en papel marrón sobre el banco. «¿Sabes que la gente no se mete en asuntos que no son suyos?», dijo el hombre. «Si buscas problemas, los encontrarás». Rosa apretó la fotografía chamuscada contra su pecho y decidió no retroceder. «Busco a mi hijo», dijo con voz firme. «Se llama Miguel. Desapareció hace años. Esta foto apareció en mi casa y quiero saber por qué apareció en la casa de mi tía». El hombre suspiró y, por primera vez, su expresión dejó ver resquicios de humanidad. «Hay cosas que la gente guarda para que la verdad no salga», murmuró. «Pero a veces las guardan por miedo y otras por negocio».
Hace poco un tipo vino preguntando por recuerdos. Dejó una caja, pagó y desapareció. Si esa caja contenía algo sobre Miguel, no lo sé. Pero mira, añadió señalando la caja. Si quieres saber lo que hay dentro, ábrela. Rosa miró la caja como si mirara el corazón de un mapa. Tenía miedo, porque abrirla podía significar descubrir la verdad o precipitar la tormenta. Respiró hondo y, con manos que no temblaban tanto como ella sintió, desató la cuerda, retiró el papel y levantó la tapa. Dentro, envuelto en tela encerada, había un sobre cerrado con una etiqueta vieja. En la etiqueta, escrita con letra apresurada, había una dirección: Puerto Viejo, Muelle 4. Y debajo, algo que hizo que Rosa contuviera un grito. Una frase breve, escrita en tinta roja: No la busques en la ciudad. Aquí la memoria duele. El sobre tenía dentro una hoja con una foto, otra foto, esta intacta, no quemada, donde se veía a Miguel con una expresión apesadumbrada, apoyado contra una baranda metálica. Al reverso, una anotación: Miguel, 2017, trabajó con Álvarez. Rosa se quedó muda. Las piezas encajaban como había temido. El apellido, la caja, la dirección del muelle. El corazón le latía con fuerza, y la noche parecía inclinarse a su favor y en su contra a la vez. Sabía lo que tenía que hacer. Todo le empujaba hacia el Muelle 4 de Puerto Viejo, a un lugar que parecía pequeño en la distancia, pero gigantesco en la posibilidad de encontrar a su hijo. Sabía también que al hacerlo, no solo arriesgaba su paz, sino la estabilidad de quienes confiaban en ella. Pero la madre que era, no logró concebir otra ruta. Si le robaban la verdad, también le robarían a Miguel. La noche se cerró como una promesa. Rosa guardó la foto nueva, la etiqueta y el papel en su delantal. Miró a su alrededor, a las sombras que acechaban a la vera de la calle, y sintió, por primera vez desde que comenzó su búsqueda, el peso de la respuesta a punto de caer. Antes de marcharse, pensó en una cosa: si Miguel había trabajado con Álvarez, y si Álvarez movía cajas y rostros, entonces la verdad no sería miel para nadie. Podría ser un veneno. Y sin embargo, estaba dispuesta a beberlo. Salió del taller con la determinación de quien se lanza al mar sin red. La ruta estaba trazada: Puerto Viejo, Muelle 4. Y la palabra Álvarez quemaba en su libreta como un nombre que había que pronunciar para que las cosas cambiaran. La noche la envolvió y la llevó, paso a paso, hacia la orilla donde un muelle le esperaba con promesas y peligros. El amanecer llegó lento, como si también él tuviera miedo de iluminar lo que había ocurrido durante la noche. Las nubes sobre el cielo de Nuevo México eran espesas, teñidas de un gris rosado que anunciaba un día extraño, cargado de presagios. La casa de Rosa estaba en completo silencio, pero dentro de ella, la jubilada no había dormido ni un segundo. La fotografía quemada seguía sobre la mesa. La parte ennegrecida, crujiente, se desprendía en pequeñas escamas que caían como cenizas de un pasado que se negaba a morir. El reverso, la parte que había revelado el rostro oculto, seguía intacto. Todavía parecía brillar como si una capa invisible protegiera aquel secreto que por años había permanecido dormido. Rosa no podía dejar de mirarla. «No puede ser», murmuró por enésima vez. El rostro del joven que aparecía detrás del retrato quemado no era otro que el de Daniel, su hijo desaparecido hacía 17 años. No había margen para dudas. Era él, el mismo corte de cabello, los mismos ojos intensos, la misma sonrisa discreta que nunca supo si era timidez o esperanza. Pero lo que más la perturbaba era la fecha escrita en el borde inferior: 2019. 2 años después de que todos en el pueblo lo habían dado por muerto. Rosa cerró los ojos, presionando la fotografía contra su pecho. El silencio de la casa parecía hablarle. Parecía pulsar como un corazón antiguo, escondido entre las paredes. ¿Dónde estuviste todo este tiempo, hijo mío? ¿Qué intentabas decirme con esto? La jubilada se levantó, incapaz de quedarse quieta. Caminó de un lado a otro, la respiración acelerada, el alma hecha trizas. Entonces lo escuchó.
Un crujido leve provenía del pasillo. Rosa se detuvo en seco. El sonido se repitió, más claro esta vez, como un paso. Su corazón dio un vuelco. «¿Hola?», llamó con voz temblorosa. Nadie respondió, solo el viento colándose por las rendijas de la casa vieja. Aún así, Rosa avanzó. Cada paso parecía un desafío a sus propios temores. Cuando llegó al final del pasillo, la vio. La puerta del cuarto de Daniel estaba entreabierta. Esa puerta siempre permanecía cerrada. Siempre. Rosa tragó saliva y empujó lentamente la madera. El cuarto estaba oscuro, pero una ráfaga de luz filtrada por la ventana iluminó un objeto sobre la cama. Un cuaderno, exactamente igual al que había encontrado años atrás durante la búsqueda inicial. Sus manos temblaron cuando lo tomó. La tapa estaba polvorienta, pero en el centro había una palabra escrita con tinta fresca, como si alguien la hubiese colocado allí esa misma madrugada. «Mamá». Rosa sintió que el aire le faltaba. Abrió el cuaderno de inmediato. Las primeras páginas estaban en blanco. Las siguientes también, hasta que, a mitad del cuaderno, encontró una frase escrita con la letra de su hijo. «No busques la casa, busca el lugar de la foto». Rosa apretó los labios, luchando contra las lágrimas. ¿Qué casa? ¿Qué lugar? Fue entonces cuando lo comprendió. La fotografía quemada no solo mostraba un rostro oculto, mostraba también un pedazo del paisaje detrás del muchacho, un perfil de montaña, una línea de árboles, una estructura metálica oxidada. Rosa corrió hacia la sala, tomó la foto y la observó con más detalle. Amplió su vista, direccionando la luz exactamente sobre el fondo. Y ahí estaba, una silueta que ella conocía muy bien, la antigua torre de vigilancia del Cañón del Álamo. Un mirador abandonado hacía más de 20 años, donde Daniel solía jugar cuando era niño. «Dios mío», susurró Rosa. «Es allí». Sintió que una mezcla de miedo y esperanza la empujaba hacia la puerta. Tomó su linterna, guardó la fotografía en el bolsillo interno del suéter y salió de la casa sin mirar atrás. El camino hacia el Cañón del Álamo era largo y solitario. A esa hora de la mañana, la neblina aún cubría los bordes del sendero, y el viento traía consigo un olor a tierra seca y peligro latente. Rosa avanzaba despacio, apoyándose de vez en cuando en los postes del cerco viejo. Cada paso la acercaba no solo al cañón, sino a la verdad que había evitado enfrentar durante tantos años. Cuando finalmente llegó al pie de la torre, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La estructura estaba igual que siempre, oxidada, inclinada, abandonada. Pero algo se sentía distinto. El silencio era demasiado profundo. Subió los peldaños lentamente, con el corazón golpeando sus costillas. El aire se volvía más frío a medida que ascendía. Cuando llegó a la plataforma superior, una ráfaga de viento fuerte la obligó a sostenerse en la barandilla. Entonces la vio. Sobre la madera gastada del suelo había un paquete envuelto en tela oscura. A su lado, una piedra pesada que parecía haberlo mantenido en su lugar. Rosa se arrodilló y retiró la piedra con cuidado. El paquete era pequeño, ligero, parecía frágil. Con manos temblorosas, desató la tela. Dentro había una caja metálica quemada en los bordes. El corazón de Rosa dio un salto. Era el mismo cofre que aparecía en la otra fotografía. El mismo. Empujó la tapa lentamente y dentro encontró un objeto que casi la hizo perder el aliento. Un carnet de identificación, semiquemado, pero aún legible. Daniel Martínez. Fecha de emisión, 2020. Rosa se llevó las manos a la boca ahogando un grito. «Daniel, mi niño, estás vivo. Estabas aquí, estabas tan cerca». Pero antes de que pudiera reaccionar, un sonido la sobresaltó. Un chasquido metálico. Un paso detrás de ella. Rosa se giró de inmediato y lo vio. Una figura parada en el extremo de la plataforma. Silueta delgada, inmóvil, observándola en silencio. Por un instante, su corazón creyó lo imposible. Daniel. La figura dio un paso adelante, pero la luz reveló un rostro distinto. Un rostro endurecido, un rostro tenso. La vecina, doña Emilia.
la mujer que había jurado no saber nada sobre Daniel todos esos años. Pero allí estaba, en la torre, a esa hora, y mirándola como si el hallazgo del cofre hubiera arruinado un plan que guardaba hacía mucho tiempo. Rosa retrocedió un paso. «¿Qué haces aquí?» Doña Emilia no sonrió, no parpadeó, solo dijo, con una calma inquietante: «No deberías haber encontrado eso, Rosa». El viento soplaba con fuerza. La caja fuerte temblaba en las manos de Rosa, y en ese instante lo comprendió. Nunca se había limitado a buscar a su hijo. Elena permaneció de pie frente a la vieja ventana de la casa abandonada, mientras la brisa del atardecer movía suavemente las cortinas rotas. En sus manos seguía aferrada la fotografía quemada, aquella que había desencadenado todo, aquella que reveló un rostro oculto detrás del suyo, un rostro que la acompañó durante años sin que ella lo supiera. La luz dorada del sol iluminaba el papel chamuscado, y por primera vez desde que encontró la imagen, Elena no sintió miedo, sintió claridad. La verdad que había buscado durante tanto tiempo, esa sombra detrás de ella, esa presencia silenciosa que había marcado su destino sin explicaciones, finalmente había salido a la luz. Respiró hondo. Aquella revelación no había sido una coincidencia. No lo fue el descubrimiento de la foto. No lo fue el encuentro con las señales en la casa. No lo fueron los pasos, los susurros, ni los objetos que parecían moverse solos. Todo había sido una guía, un mensaje, una advertencia, o quizá una despedida. Elena cerró los ojos y dejó que el viento acariciara su rostro. No sabía qué camino seguiría a partir de ahora. No sabía si debía temer lo que había descubierto, o agradecer, pero sí sabía algo. La historia no terminaba allí. Cada verdad revelada abre la puerta a otra, y ella estaba finalmente lista para cruzarla. Guardó la fotografía en su chaqueta, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el sendero que llevaba de regreso al pueblo. La última luz del día dibujó su silueta sobre la tierra seca, mientras una sensación de calma, desconocida pero bien recibida, la acompañaba. Antes de irme, cuéntame en los comentarios desde qué país y ciudad estás viendo esta historia. Y si esta narrativa te tocó el corazón, suscríbete al canal, porque lo que viene después supera todo lo que Elena ha vivido hasta hoy.